¿Te has preguntado qué tan atractivas y divertidas son tus clases? ¿Has pensado en otras alternativas para mejorar el aprendizaje de tus alumnos? Pues hoy les presentamos una alternativa donde los alumnos se convierten en los protagonistas de su propio aprendizaje. Existen varias metodologías del aprendizaje. Una de ellas es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Te suena interesante, verdad? Esto es porque permite conocer y adquirir conocimientos y competencias claves para aquellos profesores y docentes del siglo XXI. El ABP se trata de una metodología de trabajo en grupos de estudiantes, quienes eligen un tema de acuerdo a sus intereses. Tenemos que saber que el ABP forma parte del aprendizaje activo. Entonces te estarás preguntando, ¿qué debo saber para aplicar esta técnica? Para empezar, debemos saber que el conocimiento no es transmitido solo por el profesor o el docente, más al contrario, es todo un proceso entre docentes y estudiantes que buscan información para sacar conclusiones y donde permite a los estudiantes ser los protagonistas de su propio aprendizaje. Para poder comprender qué es el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, primero tenemos que conocer cuáles son las diferencias que existen entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje tradicional, el docente cumple un papel o rol de experto, es quien transmite la información al alumno, mientras que en el ABP, el docente es guía, tutor, asesor, mentor, son los alumnos quienes se responsabilizan de su aprendizaje. Otra diferencia que tenemos, que en el aprendizaje tradicional, los contenidos del currículo los transmiten a través de exposiciones, lo que convierte a los alumnos en receptores pasivos, mientras que en el ABP, el docente diseña las clases en base a problemas, lo que busca mejorar la iniciativa y motivación del alumno. Otra diferencia entre el aprendizaje tradicional es que los alumnos trabajan individualmente y su única función es absorber, transcribir, memorizar y repetir la información, mientras que en el ABP los alumnos conforman pequeños grupos de trabajo, participan en la resolución de problemas, identifican necesidades de aprendizaje, investigan y aprenden. En el aprendizaje tradicional, los alumnos buscan la respuesta correcta. Para tener éxito en un examen, el docente es el único evaluador. En el ABP, el docente evita la respuesta correcta y ayuda al alumno a formular sus preguntas, expresar problemas, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas. Son los alumnos quienes evalúan su propio proceso de aprendizaje, el proceso del equipo y del resto de los alumnos. Una vez descritas las características del aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos, pues ya tenemos mucho más clara cuáles son las diferencias que existen entre ambas. Vamos ahora a describir los 8 elementos esenciales que debe tener un aprendizaje basado en proyectos para poder tener un buen desarrollo. El primer elemento es un contenido significativo. Aquí el docente debe planificar el proyecto de forma que se centre en los estándares del proyecto que engloben los resultados de aprendizaje que busca desarrollar en su curso. Y los alumnos deben considerarlo cercano a su entorno y de total interés para ellos. El segundo elemento es una necesidad de saber. Ahí podemos plantear a los alumnos una idea, describir la tarea que deben realizar, dar instrucciones y recursos o empezar con un golpe de efecto mostrando un video, un artículo o algo que incentive a los alumnos a un debate o una discusión. Tercer paso, una pregunta que dirija la investigación. La pregunta debe ser subyacente al trabajo que se va a realizar. Una buena pregunta debe ser guía, capture de forma clara el alma del proyecto, en un lenguaje fácil, sencillo, que haga que el alumno o el estudiante lo perciba con sentido como un reto. Debe ser provocativo, abierta y completa y unida al núcleo
de lo que el profesor quiera que sus estudiantes aprendan. El paso 4 de la ABP es voz y voto para los alumnos. Una vez captado el interés de los alumnos, el profesor plantea tareas a realizar. Hay escalas de autonomía, el estudiante ya tiene autonomía, el alumno que puede empezar por elegir entre varias opciones propuestas por el profesor y termina pidiéndoles que propongan una idea del proyecto que se va a realizar y que ellos mismos se repartan las responsabilidades y ajusten tiempo para que los alumnos deben tener la capacidad de elección dentro de un proyecto. El paso 5 de la ABP es competencia del siglo XXI. Una vez planteado el proyecto, llega la hora de trabajar de forma colaborativa, docente-estudiante. En grupo de 3, puede ser de grupo de 3 o 4, estos identificarán tareas, responsabilidades y se les repartirán al docente de forma colaborativa. La preparación y los alumnos con actividades, juegos, de roles y de qué hacer en equipo del proyecto. El proyecto del siglo XXI se plasma en herramientas. En herramientas del siglo XXI puede ser videos, exponer presentaciones, reflejar ideas que permiten al estudiante que se active en el proyecto para poner en práctica. Sexto, investigación lleva a innovación o fase de investigación. En este punto, los alumnos y alumnas empiezan a la fase de investigación. Ellos generan sus propias preguntas y sus conclusiones. Es muy importante crear un ambiente en clase que anime a los estudiantes a añadir nuevas preguntas, hacer hipótesis y estar abiertos a nuevas perspectivas. En la verdadera investigación, los alumnos deben unir lo que le lleve a más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y finalmente a sus conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema. Séptimo, evaluación, realimentación y revisión. En este punto, posteriormente, el profesor revisa y hace un seguimiento de los grupos. Mientras los alumnos desarrollan sus productos o proyectos, el profesor debe estar detrás, supervisando borradores, comprobando las fuentes utilizadas por los estudiantes y monitorizando el avance. Además, debe promover y dirigir la crítica constructiva. Entre los estudiantes, estos deben aprender que el trabajo de calidad en el mundo real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. Y octavo, presentación de un producto final ante una audiencia. También se le puede llamar la fase de presentación de proyecto, donde los estudiantes presentan los resultados. Los estudiantes enseñan su proyecto frente a la clase y a todos los profesores que han estado implicados. Los alumnos responden preguntas, reflexionan sobre el contenido y habilidades que han aprendido durante todo el proceso. En este punto, para los alumnos tiene infinitamente más sentido trabajar para una audiencia real que para el profesor o para el examen. Es por ello los resultados del proyecto deben exhibirse ante otras clases. También pueden ser ante los padres, ante el público
o virtualmente, como en esta época que estamos viviendo, la pandemia del coronavirus, y así poder seguir con el avance escolar. Esto permitirá que los alumnos reflexionen sobre el trabajo y sobre lo que han aprendido. Por otro lado, así conseguiremos que sientan el orgullo del trabajo bien hecho y de satisfacción. También recalcar que esto nos deja unas ventajas muy importantes en este aprendizaje, aporta beneficios que son realmente importantes, como por ejemplo, que para preparar a los alumnos para su futuro, gracias al fomento de la colaboración, planificación y proyectos, aumenta la motivación por la mayor participación e implicación de los proyectos. Asimismo, mejora la autoestima, desarrolla la autonomía, parte del interés de los estudiantes. La relación entre el aprendizaje en la escuela con la realidad conceptualizan el aprendizaje con el mundo que los rodea y hace que se comprometan más y mejora las habilidades sociales, como es la comunicación, intercambio de opiniones, colaboración, debatir. Bueno, hasta aquí el video, en la cual este tema fue elaborado en qué consiste la ABP, el aprendizaje basado en proyectos, y cuáles son sus principales elementos, junto a mis colegas licenciadas Sofía, José Luis y mi persona, Lidia. Esperamos que sea de su agrado y pongan en práctica con sus estudiantes en el aula. Muchísimas gracias.